Hola, bienvenidos jóvenes estudiantes. En la clase del día de hoy vamos a ver el tema de fracturas óseas. Una fractura ósea es alteración de la continuidad. Es decir, si yo tengo así una continuidad de la cortical de un hueso, entonces hay alteración de la continuidad del hueso en- y se va a ver una imagen radiolúcida porque entre fragmento y fragmento vamos a ver nosotros un espacio de aire y por eso la fractura tiene una densidad radiolúcida. Bueno, antes de empezar a compartir la presentación del día de hoy, siempre agradecer a los autores de las diferentes imágenes, esquemas o ilustraciones que se han utilizado para la clase del tema del día de hoy, que fueron escogidos a través de los sitios web y que son utilizados para fines de enseñanza-aprendizaje para esta clase. Bueno, voy a compartir en este momento la presentación del día de hoy sobre el tema de fracturas de hueso. Ok, bueno. La fractura ósea en sí, desde el punto de vista radiológico, es fácil identificarlo y también fácil de señalarlo, pero la complejidad es en distinguir aquel sitio o de pronto el nombre propio del sitio del hueso o el nombre del hueso donde está la fractura. Recuerden que en el informe radiológico nosotros tenemos que poner el tipo de examen y el tipo de examen lo vamos a sacar según la anatomía que hemos estudiado en esa asignatura en semestres anteriores, en planos anatómicos, es decir, qué articulación es o de pronto qué región del cuerpo es y si es el lado derecho o es el lado izquierdo. Entonces, el lado lo vamos a discernir como que vemos al paciente de frente o de pronto como me ven a mí de frente, entonces mi derecha es su izquierda y mi izquierda es su derecha. Igualmente el resto de las estructuras, es decir, las articulaciones, si no nos recordamos la región del cuerpo que estamos observando en esa región X, de pronto nos vamos a recordar el nombre del hueso. Es decir, si no recordamos que corresponde a la pierna, el nombre del hueso sería la tibia del peroné, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, esa va a ser un poquito la complejidad. Lo que tenemos que hacer es recordar la anatomía del hueso. Recordar la anatomía del hueso que hemos estudiado en la asignatura de anatomía. Bueno, entonces, una fractura ósea, nosotros, según la etiología, podemos clasificarla en fracturas producidas por un traumatismo brusco, que es la mayoría de fracturas que ustedes van a ver o van a reconocer cuando estén en el internado, es decir, cuando lleguen al internado en el área de emergencia. O de pronto hay un poco porcentaje que son fracturas en terreno patológico, le llamamos así, ¿por qué? Porque el hueso está friable, está delicado, la cortical de hueso está bien delgada y se va a fracturar por cualquier esfuerzo, por el mínimo esfuerzo, de pronto por un roce en la pared, etcétera. Dentro de los tipos de fracturas tenemos nosotros, como ven ustedes en la diapositiva, fracturas según su mecanismo, que puede ser directo o puede ser indirecto. Ya vamos a trabajar en eso. Según la integridad de los tegumentos, es decir, los tejidos blandos que los rodean, y las características de las fracturas tenemos fracturas incompletas, que son aquellas fracturas donde el hueso recibe el impacto, el hueso se fractura, pero los fragmentos no se separan. Y la fractura completa es lo contrario, es decir, el hueso recibe el trauma, el hueso se fractura, pero los fragmentos sí se van a separar. Dentro de las fracturas incompletas tenemos algunos nombres: fracturas con incubación plástica, fracturas en trazo capilar, fracturas en tallo verde y fracturas en caña de bambú. Y dentro de las fracturas completas tenemos nosotros la fractura simple, es decir, que el hueso se fragmenta, se separa en dos si es simple, y si hay tres o más fragmentos, es multifragmentaria, como vemos nosotros aquí en la diapositiva. También tenemos fracturas por compresión, fracturas por arrancamiento, fracturas impactadas, fracturas intraarticulares, fracturas anguladas, fracturas estables y fracturas inestables, es decir, según su inestabilidad.
Lo que nosotros vamos a considerar, vamos a trabajar desde el punto de vista radiológico, es decir, si nosotros vemos una rayos X, o de pronto usted les toca una rayos X de una fractura, lo que vamos a trabajar son aquellas fracturas que están resaltadas de color celeste o de color azul, o sea, incluyendo las de color melón, que son los subtipos de fracturas incompletas y fracturas completas. Eso es lo que vamos a trabajar nosotros en la práctica, viendo una rayos X. El resto de los tipos de fractura, eso lo van a trabajar desde el punto de vista clínico para distinguir cuál es directa, cuál es indirecta, etcétera. Vamos a empezar con el mecanismo directo. Recuerden que lo que vamos a trabajar radiológicamente son fracturas incompletas, o sea, es decir, lo que está resaltado o aquellas letras de color celeste. Según su mecanismo, nosotros podemos decir que es una fractura por mecanismo directo cuando, por ejemplo, el paciente se fractura el húmero, pero es porque recibió el trauma directo en el brazo. En este caso, el paciente se cayó de su propia altura sobre el brazo y se fracturó el húmero. Lo contrario sucede en el mecanismo indirecto. Quiere decir que el paciente cae de su propia altura, pero se fractura el húmero, pero alcanzó a apoyar la mano, como en este ejemplo que ustedes ven ahí, y el momento que apoya la mano en el piso, entonces se ejerce una fuerza en dirección vertical y fractura el húmero. En este caso sería una fractura por el mecanismo indirecto. Según su integridad de los tejidos blandos, nosotros podemos decir que es cerrada cuando los tejidos blandos, tegumentos, están intactos, pero sin embargo hay una fractura. Y lo contrario sería que los tegumentos, tejidos blandos, sean con alteración de la continuidad. Hay fractura, pero hay una fractura abierta. La fractura cerrada se llamará no expuesta o no contaminada, y la fractura abierta sería expuesta o contaminada, es decir, contaminada a ese ambiente, de pronto hostil en bacterias, etcétera. No vamos a las fracturas incompletas. Recuerden que la fractura incompleta, el hueso se fragmenta o se fractura, pero estos fragmentos no se separan. Veamos, empezamos con la fractura de incurvación plástica, en el cual la teoría me indica que hay una microfractura, por eso es que no se la ve. Entonces, si hay una microfractura y no se la ve, ¿cómo podemos saber que hay una fractura? Como su nombre lo indica aquí, fractura con incurvación, porque hay una incurvación del hueso. En este caso, estamos observando una rayos X de qué región del antebrazo, si recordamos. Pueden escribirme a través del chat del Zoom, por favor, para ver la respuesta. ¿Qué tipo de rayos X vendría a corresponder esta? Correcto, una rayos X de antebrazo. ¿Por qué? Porque aquí vemos nosotros este hueso que corresponde a qué hueso, el hueso que yo estoy enseñando en este momento. Correcto, al radio. Recuerden que el radio en el antebrazo, la parte distal del radio que está relacionada con la articulación de la muñeca, entonces es más ancho en relación al cúbito. Entonces, en nuestra fractura con incurvación plástica, nosotros observamos aquí una incurvación del radio. Quiere decir que ha perdido su eje vertical. Entonces, aquí tiene que haber una fractura, que no la vemos, pero la incurvación me va a indicar que aquí hay una fractura. Entonces, ahí hay arqueamiento. Aquí tenemos el informe radiológico, el tipo de examen, la descripción y la impresión diagnóstica, lo que hemos trabajado ya en otros temas. Y como el radio normalmente, observen aquí la anatomía del radio totalmente alineado, vertical. Bueno, el cúbito o algunos huesos tienen una incurvación fisiológica anatómica normal, como es el cúbito y también de pronto como es la clavícula. Tenemos que considerar eso desde el punto de vista anatómico, recordar, es decir, la anatomía, la morfología, aparte del nombre del hueso. Nos vamos a la fractura de trazo capilar o también llamada fisuras. Esta fractura es una imagen lineal radiolúcida muy fina. Igual, como es una fractura incompleta, no va a haber separación de fragmentos. Y lo tenemos aquí en esta rayos X. ¿De qué articulación del cuerpo? Pregunto. ¿Qué articulación del cuerpo sería esta aquí? Recordando la anatomía. Pueden escribirlo, por favor.
Ok, Los lazos de correcto. la Del muñeca. tobillo, correcto. Ah, Del tobillo. Entonces, ¿qué tobillo sería? Pueden escribirme por interno. O sea, por el chat de la reunión. Correcto, del tobillo del lado derecho. Hay que establecer de qué lado es la articulación, de qué lado es la rayos X, viendo como que uno ve al paciente, es decir, de frente. Entonces tenemos que esta aquí corresponde a la tibia, este es el peroné, y qué hueso es el de aquí. Correcto, del astrágalo, muy bien. Entonces, la fractura entre trazos capilares es una línea muy fina, radiolúcida, lineal, que se encuentra aquí en la tibia. Entonces la vamos a señalar en este momento, esta imagen lineal, fina. Esta es la fractura entre trazo capilar. Ahí tenemos nosotros el argumento, la definición y tenemos el informe radiológico de este examen. ¿Cómo es la tibia normalmente? Observen, totalmente homogénea. Hay que considerar que este paciente es un paciente pediátrico. Los pacientes pediátricos recuerden que tienen estas imágenes lineales, horizontales, radiolúcidas, igualmente acá, que son los cartílagos de crecimiento que no se ven, por eso se ven radiolúcidos. Es la parte donde el hueso tiene todavía la chance de expandirse o alargarse. Y lo que queda en el extremo correspondería a los centros de osificación, también llamados epífisis, los centros de osificación. Bueno, aquí hay un término que le llaman fisura, pero recuerden que, bueno, algunos especialistas, traumatólogos, consideran que sí existe el término de fisura, otros no existe el término de fisura. Nos vamos a otro tipo de fractura que es una fractura en tallo verde. Las fracturas en tallo verde se dan como ven ustedes en este ejemplo, por ejemplo, en una rama verde. ¿Qué sucede cuando nosotros cogemos una rama verde que está tirada al suelo, que recién ha caído al suelo, y la doblamos? Bueno, escuchamos un crujido y en el momento que se dobla, solo se separa la cortical que está en el borde convexo, mientras que la cortical que está aquí en el borde cóncavo no se va a separar. Esto es lo que sucede en aquellas fracturas de tallo verde, que decir que la cortical del borde convexo del hueso se separa, pero el borde cóncavo no. Lo contrario va a suceder en una rama seca. La rama seca ustedes la doblan y los fragmentos se separan. En cambio, en esta no, fracturas en tallo verde. Y lo que nosotros vamos a observar aquí, observen, en esta rayos X de la muñeca, en proyección AP, observamos que la cortical convexa del radio se separa, pero la cóncava no. Igualmente sucede con el cúbito. Entonces, esto correspondería a una fractura en tallo verde. Nos vamos a la fractura en rodete o también llamada en torus y nosotros cogemos, por ejemplo, esta verdura. ¿Alguien me puede recordar cómo se llama esta verdura a través del chat del Zoom? cebolla blanca. Que no es la cebolla blanca. La cebolla blanca es la de acá. Bueno, supongamos que es la cebolla blanca, ¿ok? Esta verdura aquí es un poquito más gruesa que la cebolla blanca, tiene el mismo tinte de color, pero tiene otro nombre. ¿Alguien me puede escribir? Mm, ok, por ahí acertaron en algunos diagnósticos. Correcto, esa es la palabra. Muy bien. Si están viendo el chat de la reunión, entonces ahí van a encontrar ustedes la respuesta. Bueno, entonces, si nosotros doblamos la cebolla blanca, supongamos ya, la cebolla blanca, ustedes escuchan un crujido, pero ustedes la cogen de la parte verde o de la raíz y la sacuden de esta manera, los fragmentos no se separan. ¿Por qué? Porque es una fractura incompleta. Lo que van a ver en el sitio del doblez es un pequeño abultamiento. Entonces, eso le llaman en la literatura una pequeña coma, pero nosotros un pequeño abultamiento, o de pronto lo vamos a comparar con la caña de bambú. La caña de bambú, recuerde que tienen rodetes, abultamientos segmentarios. Entonces, este aquí correspondería a la fractura en rodetes o en toros. Ahí tenemos nosotros en esta rayos X a P de muñeca, la fractura en rodete o en torus o en caña de bambú también le llaman. Usted ve este abultamiento que tenemos aquí, tanto de un lado como del otro lado. No hay separación de fragmentos. O de pronto lo tenemos acá de un solo lado más notorio que el lado contrario, pero sin embargo es un abultamiento. Eso corresponde a la fractura en rodete o en torus. Pasamos a la fractura completa, quiere decir que los fragmentos se separan
En este caso tenemos dos tipos de fracturas completas. La simple, es decir, que hay dos fragmentos, y la multifragmentaria es que hay tres o más fragmentos. Entonces ahí tenemos nosotros la simple, dos fragmentos. En este hueso que es el fémur del lado derecho. Entonces tenemos dos fragmentos, fragmento proximal y el fragmento distal. Vean ustedes, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. A su vez, la fractura simple, según el aspecto o la dirección que tenga la línea de fractura, la clasificamos en transversal o transversa, esquema uno, oblicua, esquema 2, y en espiral o espiroidea, el esquema número 3. Veamos alguna fractura simple. Aquí tenemos una rayos X AP del muslo o parte del muslo del lado izquierdo, porque este hueso es el fémur. Vemos una fractura de tipo espiral o en espiral o espiroidea. Acá nosotros vemos una rayos X del brazo izquierdo, o si no nos recordamos la región del cuerpo, decimos que es una rayos X del húmero izquierdo en proyección AP, y observamos una fractura simple. ¿Por qué? Porque hay dos fragmentos nomás. Y de tipo transversa porque tenemos que el trazo, la línea de fractura es horizontal, es transversa. Y por último tenemos una rayos X del brazo o del húmero del lado derecho, y tenemos una fractura simple. Bueno, te podemos designar también, tenemos que designar que está en el tercio medio o en la diáfisis de ese hueso largo, y vemos que es una fractura simple de tipo oblicua en el tercio medio o en la diáfisis del húmero del lado derecho. Otra fractura simple en esta rayos X del hombro del lado izquierdo en proyección AP, y sabemos que la fractura está en qué hueso. Pueden escribir a través del chat de la reunión. Correcto, de la clavícula. Entonces es de la clavícula, observen aquí. Una fractura simple, porque hay dos fragmentos, uno proximal y uno distal. ¿Y de qué tipo sería? De las tres que hemos visto acá. ¿Qué tipo? Pueden escribir a través del chat de la reunión. Transverso, correcto, vean. De tipo transverso. Entonces, esta es la clavícula como se ve o como se visualiza normalmente. Tenemos otro tipo de fracturas que son multifragmentarias, muchos fragmentos, y estas se clasifican con diferentes nombres según los fragmentos, disposición y morfología de los mismos. Bueno, este tipo de clasificación lo van a ver ustedes en la asignatura de traumatología. En mi asignatura, ustedes tienen que identificar que es una fractura multifragmentaria nomás, sin conocer los diferentes tipos que lo van a ver en la asignatura de especialidad. Entonces, estamos ante una rayos X de tobillo del lado izquierdo en proyección AP. Y vemos fractura multifragmentaria de este hueso, que es la tibia, en el tercio distal. ¿Cuáles son los fragmentos? Aquí tengo uno, otro fragmento. Y los fragmentos están separados por estas imágenes lineales reducidas que corresponden a la fractura. Entonces, multifragmentaria. ¿Cómo es la tibia en la articulación del tobillo normal, homogéneo? Bueno, esta es la parte anatómica que tenemos que recordar, la relación con los huesos adyacentes de la tibia en la articulación del tobillo. Nos vamos a las fracturas por compresión, esquema A y esquema B, y las fracturas por arrancamiento, esquema 1, 2, 3 y 4. Empezamos por las fracturas por compresión. En el esquema A se va a dar la fractura en aquel hueso que esté interpuesto o de pronto por una fuerza de eje vertical de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. En este caso que va a comprimir un cuerpo vertebral. ¿Cómo sabemos que ese cuerpo vertebral está fracturado? Porque ha perdido la morfología, en este caso, donde está justo la letra A, la morfología en relación o comparándolo con los cuerpos vertebrales de arriba y también los cuerpos vertebrales de abajo. Entonces tenemos una fractura por compresión. Acá en esta rayos X lateral de columna vertebral, que es donde nosotros podemos visualizar la fractura en la proyección lateral, en la proyección AP por lo general no se la visualiza correctamente, en la proyección lateral sí, porque vamos a comparar los cuerpos superiores e inferiores con el cuerpo vertebral que está fracturado. También le llaman a esta fractura fractura por aplastamiento o acuñamiento vertebral. Aquí yo no puedo decir qué región de la columna es, pero en el ejemplo normal sí puedo decir que es la columna lumbar porque me guío por el promontorio de la vértebra sacra o de pronto por la última costilla. Tenemos otra fractura por compresión o aplastamiento vertebral o acuñamiento vertebral. ¿Por qué? Porque justo o siempre se va a disminuir la altura del cuerpo vertebral
por delante y va a haber un acuñamiento anterior. En una rayos X nosotros muchas veces no podemos ver bueno, los múltiples fragmentos que existen, o de pronto si estos fragmentos van hacia el canal medular o hacia el canal vertebral, disminuyendo su diámetro. Por ende, tenemos que nosotros solicitar una tomografía. En la tomografía sí podemos ver esto, lo que se ve aquí en el esquema. Fractura multifragmentaria, incluso la disminución del diámetro de la luz del canal vertebral. Pero si nosotros o ustedes en la exploración clínica del paciente ven que la sintomatología neurológica es de compresión medular, o de pronto compresión a nivel del cono medular, o de pronto compresión de raíces nerviosas, por la sintomatología clínica, ustedes dicen, no, bueno, hay una compresión medular. La compresión medular no la podemos nosotros valorar en una rayos X ni tampoco en una tomografía. Tenemos que solicitar una resonancia magnética, es decir, una IRM, para valorar si hay o no compromiso de la médula espinal. Y recuerden que la médula espinal llega hasta L1, y ahí tenemos nosotros el cono medular y posteriormente más hacia abajo en dirección caudal tenemos las fibras nerviosas o raíces nerviosas. Otra fractura de compresión se va a dar aquí en el hueso del talón, que es el calcáneo. El paciente cayó a una gran altura, cayó sobre el talón y tenemos ahí una rayos X del pie, en este caso proyección lateral, y vemos nosotros la fractura como una imagen lineal revolucionada fractuosa. Ahí tenemos el esquema anatómico y vemos el hueso calcáneo normal. Otra fractura por arrancamiento se va a dar aquí en el pie, en el quinto metatarsiano. Bueno, en el primer esquema, aquí nosotros podemos observar este fragmento que está fracturado y se ha separado del quinto metatarsiano. Estas fracturas por arrancamiento se van a dar en aquellos sitios del hueso donde se inserta un tendón o un ligamento. Es decir, que el tendón o el músculo de ese tendón ha sufrido un trauma directo, un impacto directo al ligamento, entonces lo que hace es alar esa parte del hueso donde está pegado, donde está insertado. Eso se llama fractura por arrancamiento. Entonces aquí nosotros tenemos la fractura por arrancamiento en la cabeza del quinto metatarsiano del pie. Observen aquí. Entonces aquí en el quinto metatarsiano se va a insertar un tendón. Aquí está el quinto y se va a insertar este tendón, el tendón del peroné, del músculo peroné. Bueno, este es lo normal del quinto metatarsiano para que ustedes comparen o recuerden cómo es la morfología del quinto metatarsiano. Otra fractura por arrancamiento, aquí este pedazo es el fragmento fracturado que debe estar pegado acá, en este hueso que es la tibia, porque este es un esquema de una rayos X lateral de rodilla, un esquema de rodilla en proyección lateral. Entonces tenemos que este fragmento se ha separado de la tibia. ¿Por qué? Porque aquí se va a insertar un ligamento y en el otro extremo se inserta, es en la superficie de la rótula. ¿Qué ligamento era? El ligamento rotuliano, correcto. El ligamento rotuliano se inserta justo aquí, que va a alar este fragmento de la tibia, que es la tuberosidad tibial anterior, por un traumatismo que lo recibió directamente. Entonces aló y fracturó. Entonces esto es una fractura por arrancamiento de la tuberosidad tibial anterior, donde se inserta el ligamento rotuliano. Esto es lo normal, lo que usted ve en la tuberosidad tibial. Tenemos otra fractura por arrancamiento, en este caso, igualmente tenemos un esquema de la rodilla en proyección lateral, como que si fuese una rayos X en proyección lateral, y vemos nosotros que la parte superior de la rótula está fracturada. ¿Por qué? Porque aquí se inserta este tendón de este músculo. ¿Ok? O sea, este músculo, este tendón recibió un trauma directo y provocó una fractura por arrancamiento del borde superior de la rótula. Vean ustedes cómo está la rótula normalmente. Aunque también la fractura de la rótula puede provocarse por un trauma directo, es decir, el paciente cayó de rodilla y se fracturó la rótula. No necesariamente tiene que ser una fractura por arrancamiento, es decir, depende del mecanismo del trauma. En este caso, sí vendría a corresponder una fractura por arrancamiento, por el mecanismo del trauma. Otra fractura por arrancamiento se va a dar aquí, en este hueso, que es el fémur del lado izquierdo, en esta parte del fémur que se llama, ¿cómo se llama esta parte del fémur? Correcto, el trocánter menor.
el trocante menor. Y el trocante menor observamos aquí en esta rayos X de cadera, cadera del lado izquierdo en proyección AP, la fractura del trocante menor, donde se inserta este tendón, que es el tendón del ilíaco. Ahí tenemos el trocante menor normal. Nos vamos a las fracturas impactadas, como observamos aquí en esta rayos X de cadera izquierda en proyección AP, hay una discontinuidad desde la superficie articular de la cabeza femoral con el cuello femoral. Hay una discontinuidad, quiere decir que aquí se pierde la continuidad, aquí hay un step, una caída brusca. Hagamos como que esto fuese un tobogán. Vean ustedes, nosotros caminamos por la superficie de la cabeza femoral y hay una caída brusca en 90 grados. Entonces aquí hay una fractura, es una fractura impactada. ¿Qué significa fractura impactada? Que el fragmento o un fragmento del hueso que es angosto se mete en el otro fragmento que es amplio. Es decir, como que se encaja, como una imaginación. Esa es una fractura impactada. ¿Cómo debe ser nuevamente aquí la cabeza y la relación con el cuello femoral? Supongamos que seguimos como el ejemplo, que este es un tobogán, vamos caminando por la superficie del tobogán y nos deslizamos normalmente. Observen, no hay una caída brusca en relación a la fractura impactada aquí en el cuello femoral del lado izquierdo en esta rayos X que estamos viendo, que estoy señalando en este momento. Caminamos por la superficie de la cabeza, pero aquí encontramos una caída brusca en 90 grados. No hay una continuidad. En cambio, acá sí hay una continuidad, como una resbaladera. Y vemos y notamos que el cuello femoral acá está corto y acá está amplio, el cuello femoral está largo. De esa manera podemos nosotros comparar. Las fracturas articulares se van a dar en cualquier articulación, siempre y cuando estén en una articulación se llamarán articulares. Entonces tenemos aquí la articulación del codo, es una rayos X de codo en posición AP, en este caso del codo izquierdo, y vemos una fractura articular. También le tenemos que asignar que es una fractura multifragmentaria. ¿Por qué? Porque vemos tres o más fragmentos. En el tercio distal o en la epífisis o metáfisis del húmero de ese lado, como se ve normalmente el húmero. Las fracturas anguladas tienen o los fragmentos dibujan una angulación que puede ser anterior, posterior, lateral o medial. Esta angulación le va a servir al traumatólogo para reducir la fractura, es decir, va a presionar del lado contrario a la angulación, es decir, va a presionar de aquí de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante, de la región medial hacia la región lateral, lateral medial, para reducir, o digamos de esta manera, si estaba angulada la fractura, la reduce o la línea según su eje vertical. Ahí tenemos la rayos X del brazo del lado izquierdo, una fractura angulada. Y bueno, también tenemos que adicionarle que es una fractura simple de tipo transversa en la diáfisis del húmero del lado izquierdo. Según su estabilidad, tenemos fracturas estables, en este caso en la rayos X del hombro, proyección AP del hombro del lado derecho, una fractura multifragmentaria aquí en la cabeza humeral. Como se ve normalmente la cabeza humeral, observenla, homogénea, y aquí la tenemos multifragmentaria y decimos que es una fractura estable. ¿Por qué? Porque en este sitio anatómico hay tejido de sostén, de pronto, cápsula articular, ligamento, tendones, músculos que ayudan que no se movilicen con facilidad o no se desplacen con facilidad los fragmentos del hueso. Lo contrario sucede en esta región del cuerpo, por ejemplo, en la pierna no hay mucho tejido de sostén, entonces es una fractura inestable. Los fragmentos de hueso se van a mover fácilmente. Por ahí me están alertando los minutos. Bueno, entonces acá tenemos una fractura en terreno patológico en este hueso que es el fémur del lado derecho. ¿Cómo sabemos que está en terreno patológico? Porque la densidad del hueso no es la normal, incluso los bordes tampoco. ¿Por qué? Porque ahí hay un tumor óseo. Es lo que vamos a ver nosotros en la próxima clase, tumores óseos. Entonces, tumor óseo, breve, friable, delicado, delgado, muy fina la capa de la cortical del hueso y va a haber una fractura. Entonces, aquí tenemos una rayos X de rodilla en proyección AP. Tenemos aquí una fractura en el tercio distal del fémur. ¿Por qué es una fractura en terreno patológico? Porque aquí hay un tumor. ¿Cómo sabemos que hay un tumor? Porque la densidad del hueso es heterogénea. Es decir, vemos radiopacidades reducidas totalmente irregulares. Igualmente, el trazo de la fractura es anfractuoso e irregular, totalmente patológico.
como se ve normalmente, pero cómo sería una fractura que no esté en un terreno patológico, es decir, que no tenga un tumor, de esta manera. Observen. Los extremos de los fragmentos del hueso a nivel de la fractura son homogéneos, no son heterogéneos como lo vemos acá, como estoy diciendo aquí en este momento. Incluso los bordes son bien definidos, en cambio acá los bordes son irregulares. Esa es la diferencia de una fractura en terreno patológico, es decir, que tenga el hueso un tumor y que no tenga un tumor. Y por último terminamos con la consolidación de la fractura que va a cursar cuatro fases. La fase de formación del hematoma en el momento del trauma, es decir, se rompen los vasos y se forma el hematoma. Posteriormente pasan los días, las semanas, de extremo a extremo del hueso se van a lanzar puentes de cartílago que radiológicamente no se visualizan por lo general y también va a haber en la parte interna la formación de nueva vascularización, lo que hace que la imagen radiológica que nosotros veíamos como trazo de fractura en las rayos X ya no se va a ver o no se va a notar tanto como en la primera vez. Entonces esta es la fase de formación de callo cartilaginoso. Pasa el tiempo, semanas, estos callos cartilaginosos se osifican y radiológicamente nosotros vamos a ver la fase de formación de callo óseo. Y vamos a ver nosotros unas elevaciones radiopacas, es decir, de color blanca, totalmente endurecidas a la palpación. Pasan los meses y vamos a ver la fase de remodelación ósea, quiere decir que esta elevación de callo óseo ya no vamos a sentir a la palpación al paciente, la elevación y tampoco la dureza, sino que se va a ver un aplanamiento. Esto es lo mismo, la parte microscópica, que es lo que está ocurriendo. Y radiológicamente tenemos el día de la fractura, la línea de fractura, vemos la fase de formación de callo cartilaginoso, se osifica, fase de callo óseo, y comienza a remodelarse, que dice que esta elevación ya comienza a perderse normalmente con el pasar del tiempo. Ahí tenemos nosotros los días o los tiempos que sucede, por esto aquí es en paciente pediátrico. En paciente adulto, paciente a partir de los 60 años va a demorar un poquito más. Acá tenemos lo mismo, fracturas, sino que aquí le han puesto clavos intramedulares para inmovilizar mejor la fractura, la formación de callo cartilaginoso y aquí ya la formación de callo óseo, posteriormente viene la remodelación. ¿Cuáles son los factores que influyen sobre la velocidad de consolidación y el pronóstico? El tipo de fractura no será lo mismo una fractura simple que una fractura multifragmentaria, porque la complejidad es mayor o de pronto del aporte abundante de sangre, los fragmentos óseos. De pronto también de la interposición de tejidos blandos, no va a consolidar rápidamente si tengo tejidos blandos en medio. O de pronto si el paciente tiene una osteomielitis, es decir, una infección de hueso, tanto en fracturas cerradas como en fracturas abiertas puede haber una osteomielitis o una infección del hueso, entonces va a retardar más el tiempo de consolidación del hueso. Invasión de hueso por un tumor. De pronto el paciente no solo tiene una fractura del fémur, sino que tiene una fractura en otra región del cuerpo. De pronto tiene un hematoma epidural, un edema cerebral, un hematoma parenquimatoso. O de pronto las condiciones generales del paciente, el paciente es diabético, el paciente tiene lupus, de las complicaciones que pueden sobrevenir de la inmovilización. Recuerden que el paciente tiene, depende del tipo de fractura, depende de la edad del paciente, que tener un tiempo de inmovilización. Pero a veces, si al paciente se le pone un yeso, se le inmoviliza, pero se le saca el yeso al siguiente día y de pronto no se saca el yeso a los 3 meses o los 6 meses que de pronto con ustedes sean médicos o los que vayan a ser traumatólogos le hayan recomendado. Por eso se va a inmovilizar de manera incorrecta y va a haber una consolidación de tipo viciosa o de pronto del tratamiento aplicado. A veces se requiere inmovilización con yeso, a veces se requiere cirugía. Todo depende del tratamiento que también se le aplica al paciente. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, jóvenes? Vamos a encender las cámaras, por favor. Ok. Muy bien, jóvenes. Encendamos las cámaras. Dígame, Alarcón. Bueno, doctor, ¿sí se escucha? Sí, se le escucha. Sí, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia cuando un paciente tiene una fisura a una fractura? Allá, recuerden que la fisura o también llamada fractura en trazo capilar es una fractura incompleta, por lo tanto, los fragmentos del hueso no se van a separar. En cambio, una fractura, si le damos una fractura con desplazamiento, será una fractura ya completa. La fisura es incompleta,
no se separa. Y es un trazo lineal fino, radiolúcido, es decir, de color negro. Y no hay separación de fragmentos de hueso en relación a las otras fracturas que tienen, digamos, por ejemplo, el mismo trazo o la misma dirección. En este caso, por ejemplo, yo he visto que cuando se trata una fisura, no recuerdo el nombre, pero se les pone como una pinza para apretarlas y así mantener esa continuidad. No, Sí, por lo general tienen que inmovilizarlo, depende del tipo de fractura. Entonces se inmoviliza de pronto con una férula en el momento del accidente, se me ocurre, hasta llegar al centro de salud, al hospital, o en el centro de salud hasta llegar al hospital. O de pronto se le pone ya un yeso circular o de pronto inmovilizador, depende del tipo de fractura. Si es una fisura, entonces inmovilizadores estaría bien, depende también de qué hueso es. De la edad del paciente también depende. Pero si es una fractura con desplazamiento y con mucho fragmento, entonces ahí se recurre ya a la cirugía. Todo depende del tipo de fractura.